Suelo definirme por querer que todo esté bien siempre, por no permitirme tener un mal día o una cara larga y en su lugar intentar sacar el lado bueno de todo. Ya estoy en tu portal. No sé ni cómo me has convencido. Sí. Bueno, ábreme, si es que estoy aquí ya. Aunque hay veces que se hace demasiado difícil. ¿Qué haces tú aquí? Que eso es lo único que se te ocurre. Llego tardísimo, lo siento. No te preocupes. Ay, ¿Qué tal te ha ido? pues lo mismo de siempre, que les gustan mucho mis pinturas y que les parecen muy interesantes. Pues muy bien. ¿Qué va? Que ahora mismo nada, que ya me llamarán. Bueno. Tienes que seguir intentándolo. Ya, Mónica, pero es que llevo así 2 semanas. Es que cuesta muchísimo encontrar a alguien que quiera invertir en artistas jóvenes. Ya. De los que hemos ido a Milán, ¿cuántos han conseguido exponer? 1. ¿Quién? Nacho. Que esa es otra, por eso he llegado tarde. Porque nos ha invitado a unas cervezas para celebrar, no sé, me ha pasado el tiempo. No te preocupes. Seguro que eres la próxima que tiene algo que celebrar. Eso espero. Ay, hablando de Nacho, que nos ha invitado a su casa para ayudarle a decidir los cuadros de la exposición y me ha dicho que si quieres venir, que quiere conocerte. Pero que antes te preguntaría porque no sé si es muy de tu rollo. ¿Qué me rollo? Yo no entiendo mucho de arte, si no molesto. Que va, pero es que se mueren de ganas de conocerte. Bueno, pues entonces yo encantada. Además me has hablado tanto de ellos que ya me parece que los conozco yo también. Cuando estás con la persona adecuada, todo es mucho más fácil. Pero no siempre sabemos verlo. ¿Se puede? Tomás, quiero hablar contigo. Ya, pero yo contigo no. ¿Y tú desde cuándo fumas? ¿Y a ti desde cuándo te importa lo que yo hago? Mira, estás un raro, hijo. Está insoportable. Si ya ni pareces mi niño. A lo mejor porque ya no soy un niño, no sé. Bueno, que me tengo que ir. Pero hijo, ¿no tienes ni un segundo para tu madre? ¿No te he dicho ya que no? Además, si Oye. estás tan aburrida, ¿por qué no llamas a tu Alejandrito? Perdona, estamos cerrando. Sí, lo sé, pero quería hablar con vos. Te conozco. No, pero yo a ti sí, soy una gran seguidora tuya en YouTube. Ah. Quería darte mi enhorabuena, espero no te moleste. No, claro, muchas gracias. Pero no te he buscado solo para decirte eso. Me presento, soy Eva Guerrero, dueña de la Sala Apolo. ¿Te suena? La verdad es que no mucho. Exacto, ese es el problema. Somos una sala de exposiciones que hemos abierto hace muy poquito y necesito publicitarla. Precisamente mañana inauguramos una exposición de pintura y he pensado que es el momento perfecto para promocionarla. Me parece muy buena idea, sí, pero que no sé qué pinto yo en todo esto. Bueno, he pensado que podrías cubrir el evento en tu canal, si te parece. Sé que te aviso con poca antelación, pero... ¿Me estás diciendo que yo cubra el evento? Claro, ¿quién mejor si no? No he visto a nadie con tanta seguridad delante de una cámara. Aparte, con la cantidad de seguidores que tenés, para mí sería todo un honor que mi sala saliera en tu canal. Bueno, ¿qué me dices? El dinero no es un problema. En ocasiones, las buenas noticias llegan sin avisar, cuando menos te lo esperas. Aunque otras veces sucede justo lo contrario. Mónica, ¿te gusta el cuadro? Sí. Bueno, yo no entiendo mucho, pero me transmite mucha fuerza. Mucha fuerza. Pues es curioso que lo digas, porque está hecho precisamente para todo lo contrario. Estaba en un momento muy débil de mi vida y quería demostrar esa fragilidad. Pero bueno, eres la primera persona que me lo dice. Pero eso es lo bonito del arte, ¿no? Que tiene miles de interpretaciones. Bueno, miles, tampoco. Quiero decir que para eso se estudia el uso del color. Cada uso cromático tiene un significado, se le asocia una emoción. Claro, que si no lo has estudiado, no lo puedes entender. Pues yo pienso que el sentido del arte es algo innato. No se puede aprender, o lo tienes o no. Y claro, no todo el mundo lo puede tener, pero no pasa nada. Ya, hombre. Está claro que esta chiquilla no tiene ni idea de arte, pero bueno, tampoco es ningún delito, ¿eh? No te lo tomes a mal.
Voy a ir a por otro cuadro, ¿vale? Es mi favorito. Ahora os lo traigo. Una pregunta, Mónica. ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo en una librería. Aunque actualmente dedico todo mi tiempo a mandar mi primera novela a las editoriales. Oh, has escrito un libro. Ahora entiendo que Aura esté siempre hablando de eso. Lo que no me cuadra es que ella sepa tanto de tu mundo y tú tampoco del suyo. A veces me gustaría decir lo que pienso, pero no siempre es la mejor opción. Bueno, igual unas lecciones no me vendrían mal. Pues yo encantada, sabes que me podría pegar 24 horas hablando del tema. Además que siempre le estoy hablando de vosotros y de las clases en Italia, ¿verdad? Mira, a este lo he llamado autorretrato invertido. A ver qué le transmite esto. Bueno, me tengo que ir, que ha sido un placer conoceros. Tengo que abrir la librería ya. ¿Pero vienes mañana a la exposición? Sí. Vale. Adiós. Adiós. Eso me dijo, ¿eh? Eso te dijo, pues yo creo que tenía una amiga. Ya, Eso era lo que tenía pasaba. una amiga, yo también lo creo. Ay, se me había olvidado decirte que esta noche venía Jaime. Perdona, ¿eh? Que no sé dónde tengo la cabeza. Voy a llamar a las chicas a ver si quieren hacer algo. Y me voy. Perdón por el retraso, que ha tardado la vida en pasar el bus. Oye, recuérdame que te comente lo de la mujer con el paraguas, porque... Ah, hola Lola. No sabía que estaba. Sí, pero ya me voy. Y eso, quédate. Vamos a ver Trainspotting. A ti te gusta, ¿no? ¿A quién no le gusta Trainspotting? ¿A mí? ¿Me explicas cuándo hemos decidido todo esto? Hugo, si no es por mí, es por Lola. ¿No ves que está deseando quedarse? A ver, yo por ver a Iwan McGregor hago el esfuerzo. Lo sabía. Bueno, vale. Parece que esto es un 2 contra 1, ¿no? ¿Estás bien, Monse? Sí, No estás bien, Monse. pues no, la verdad es que no. Tomás todavía no ha venido y llevo llamándolo todo el día y no me coge el teléfono. Pues ya sabes cómo son los chiquillos. Cuando sale con sus amigos se olvida de todo, Y hombre. claro, tú no sabes cómo me ha hablado esta mañana. Vamos, no sabes cómo se ha puesto. Y yo no sé lo que le pasa a este niño porque siempre ha sido un niño buenísimo. Pero está en una edad muy complicada. Y además está teniendo muchos cambios. La mudanza, sus hermanos se han ido. Ya. Yo no le caigo muy bien. Y cuando sale con sus amigos estos, que no... Vamos, a mí no me gustan ni un pelo, ¿sabes? Dios, esto son súper padre, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno, por eso quiero yo hablar con él. Pero vamos, está insoportable. Y además no sabe la última. ¿Cuál? Que se ha puesto a fumar. Ay, Monse, por Dios, si ahora fuman todo. Anda ya, hombre. Tú encima defiéndelo. Eso es lo que me faltaba a mí ya. Ay, No vea la ayuda que tengo. pues de verdad que lo intento, ¿sabes? Pues no se nota. Ay, si tú quisieras. Lo que está claro es que llega un momento en el que no podemos engañarnos más. Y cuando esto ocurre, ya no hay marcha atrás. Estarás contenta, ¿no? ¿Por qué te has ido así de corriendo? Sabes que has quedado fatal, ¿verdad? Bueno, perdona, pero es que no estaba muy cómoda. No, sí, ya. Se te ha notado bastante. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara ahí mientras tus amigos me tratan de tonta? Pues no lo sé, pero yo corriendo no me habría ido precisamente. Me has dejado tirada, Mónica. No me hagas hablar. ¿Perdona? ¿Qué quieres decir? Pues que si alguien ha dejado tirar a alguien ha sido tú a mí. No me has defendido en ningún momento. Pero bueno, que no quiero hablar del tema. Ah, no puedes soltar la pullita y luego largarte sin más. A ver, ¿a qué te refieres, eh? Que yo sepa, yo solamente han dado su opinión. Si no es eso. ¿Entonces qué es? Pues la forma en la que me hablan. Me miran por encima del hombro, no sé, se piensan superiores a mí, parece que yo sea poca cosa para ti. Ellos no han dicho eso. Da igual. Son los típicos que van de cultos y no tienen ni idea. Tienen poca autoestima y les hace falta pisotear a la gente para sentirse bien. Me flipa el final de esta película. De verdad creo que podría verlo en bucle una y otra vez.
Creo que Hugo opina lo mismo que tú. Pobrecito, la clínica va a acabar con él. Totalmente. Oye, llevo toda la noche haciéndome una pregunta. ¿Ese ukelele es tuyo? Sí. Yo tuve uno también, pero no llega a pasar de los 2 acordes. Bueno, tampoco te creas que yo sé hacer mucho más. Me gusta, pero no se me da muy bien. ¿Puedo comprobarlo? ¿Ahora? En serio, oye, que podemos despertarlo. Y míralo cómo duerme, con la carita de angelito. Lola, tanto tú como yo sabemos que cuando Hugo cae así no lo despierta ni un terremoto. Mira. Así que no hay excusa. Venga. Vale, pero te advierto que no se me da muy bien. Vale, vale. Recelo del tiempo que pasamos, evitando un espacio limitado. Temporadas de desconexión incierta que saben a tu mirada. Desenfreno implícito, contención con forma de supervivencia. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Siento que te hayas sentido fuera de lugar. Yo siento haberme ido. ¿Quién me expone a tu verdad? Qué absurda contención enmascarada. ¿Quién me expone a mi verdad? Tanta excusa adulta desencuadrada. Esta verdad, esa que culmina en cualquier playa. ¿Quién me expone a tu verdad? Qué absurda contención enmascarada. ¿Quién me expone a mi verdad? Tanta excusa adulta desencuadrada. Esta verdad, esa que culmina en cualquier playa. Esa que culmina. ¿Y bien? ¿Qué haces que no te dedicas a esto? Venga ya, que te he dicho que no se me da tan bien. Estás de coña. Lola, tienes que cantar en público. De verdad, la gente tiene que escucharte. A ver, es una cosa que siempre me ha hecho mucha ilusión, pero yo sé que no se me daría bien. Pero si lo haces genial, de verdad. Ay, mierda. Ya se ha acabado la película, ¿no? Qué pena. Si quieres, la ponemos otra vez. No, da igual. Da igual, yo me voy a la cama, ¿eh? Venga, me voy a ir yo también. Ha estado genial. Y es que todo merece la pena por esos momentos en los que pierdes la noción del tiempo. Lola, ¿vienes a la cama? Sí, voy. ¿Quién me expone a tu verdad? Qué absurda contención enmascarada. ¿Quién me expone a mi verdad? Tanta excusa adulta desencuadrada. ¿Quién me expone a esta verdad? Esa